Muy buenos días, estimados estudiantes del grado séptimo. Bienvenidos a esta clase de ciencias naturales. Ya estoy compartiendo pantalla. Primero que todo, como es habitual en mis clases, vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad de estar acá, de tener salud y que pedirle para que Él brinde la ayuda necesaria a todas esas personas que lo necesitan. Entonces, mis estimados estudiantes, la clase de hoy va a estar enfocada y lleva como título excreción en los seres vivos. Vamos a ver el proceso de excreción, vamos a ver en esta parte de ciencias naturales cuáles son los órganos encargados de este proceso de excreción, de qué manera tenemos que cuidarlo, de qué manera funcionan y cuáles son esas sustancias que el organismo excreta al exterior para mantener equilibrado los componentes que, tiene, que nosotros tenemos. Entonces, estos son los objetivos de aprendizaje que vamos a tener en cuenta. Entonces, el primero es entender el aparato excretor como el encargado de eliminar los desechos del organismo, así como su relación con otros aparatos del cuerpo humano. Entonces, lo primero que nosotros vamos a aprender es cómo este sistema excretor, la importancia del sistema excretor para eliminar, como lo dice acá, todos los desechos del organismo. Cuando nosotros nos alimentamos, cuando nosotros tomamos diferentes líquidos, el organismo necesita eliminar esas sustancias que se forman de los diferentes metabolismos que nosotros realizamos. Entonces, siempre apréndase algo, mi estimado estudiante, siempre que exista un proceso como tal, debe haber una eliminación de desechos. Entonces el organismo elimina estos desechos, vamos a aprender cómo, pero hay una relación porque el sistema excretor va de la mano con otros sistemas del cuerpo humano, con otros aparatos del sistema humano y trabajan en sinergia para poder desarrollar este proceso. Entonces, esto es lo que queremos en la clase de hoy. También vamos a conocer las partes del aparato excretor, sus órganos y sus funciones. Vamos a identificarlos, vamos a entenderlos y vamos a clasificarlos. Entonces, esos son los objetivos de aprendizaje de la clase que vamos a ver a continuación. Pero muchachos, aquí en la imagen puede encontrar usted los órganos excretores que nosotros tenemos en nuestro organismo. Pero, ¿qué es la excreción? Vamos a empezar por ahí. Recuerde que nosotros estamos ubicados en el aparato excretor para aprender su funcionamiento, pero vamos a entender qué es la excreción. Entonces, la excreción, muchachos, es un proceso de eliminación de sustancias tóxicas. Entonces, apréndase eso. La excreción es un proceso de eliminación de sustancias tóxicas que se generan por la alimentación o que son producidas por la alimentación que nosotros tenemos, llámese líquidos, llámese sólidos, todo eso en el organismo me va a generar unas sustancias que si no las eliminamos, se empieza a aumentar su concentración. El organismo debe eliminarlas porque se aumenta la concentración y al aumentar la concentración de estas sustancias en el organismo, cambian a convertirse en sustancias tóxicas para el mismo. También podemos hablar, muchachos, que la excreción, lo van a encontrar en otros libros, es el proceso por el cual el organismo elimina los desechos metabólicos del organismo. Entonces,
lo mismo que tenemos acá, simplemente son otras definiciones que colocan otros libros. Entonces la voy a colocar por acá para que usted también la tenga en cuenta, que esta excreción, mi estimado estudiante, también es el proceso que elimina desechos metabólicos del organismo. Entonces recuerden que todos sus procesos, cuando usted se alimenta, van a producir unos desechos, y esto le llamamos nosotros excreción. Continuemos. ¿Cuáles órganos en nuestro sistema, cuáles órganos en nuestro cuerpo nos ayudan a eliminar y qué tipo de desecho elimina? Entonces, uno bien importante que tenemos acá son los pulmones. Recuerde que ellos nos ayudan a todo el proceso de respiración, en ese intercambio que tenemos de oxígeno y dióxido de carbono. Este dióxido de carbono usted en los libros lo va a encontrar como CO2, recuerden. CO2, dióxido de carbono. Entonces, recuerde que nosotros respiramos aire, que ese aire tiene oxígeno, nitrógeno, tiene trazas de metano, tiene argón, ¿sí? Todo ese es el proceso que nosotros, todos esos son los compuestos que forman el aire. En otras palabras, el aire, muchachos, se denomina a una solución de gases que constituye la atmósfera terrestre. Y eso es lo que nosotros respiramos. Pero en todo este proceso de respiración, muchachos, nosotros tenemos que expulsar, porque este dióxido de carbono, cuando se empieza a incrementar en el organismo, se va a volver ¿qué? Se va a volver una sustancia tóxica. Entonces nosotros necesitamos eliminarlo. Entonces expulsa al aire, en los pulmones expulsan al aire el dióxido de carbono producido por la respiración. Proceso de respiración celular, el proceso de respiración que hacemos nosotros. Usted inhala, recuerde, aire, que es esta solución de gases que constituye la atmósfera terrestre, y expulsa dióxido de carbono al medio. Otro aparato importantísimo en nuestro organismo que nos ayuda con todos estos procesos de excreción o eliminación de sustancias tóxicas está enfocado a las diferentes cualidades que presenta el hígado. Entonces aquí lo tenemos, estimados, el hígado. ¿Qué es lo que hace el hígado? ¿O para qué nos sirve a nosotros el hígado? Tiene muchísimas funciones, muchachos. El hígado es un órgano importantísimo para nosotros. Por eso debemos cuidarlo con la alimentación que nosotros podamos tener. Pero alguna de las funciones más importantes que tiene este hígado está entre esas la producción de bilis, muchachos. ¿Sí? En esta producción de bilis ayuda a transportar a los desechos y a descomponer las grasas en el intestino delgado durante la digestión. O sea, el hígado también nos ayuda, aparte que está catalogado, ¿sí? Para expulsar estos productos tóxicos, el hígado nos ayuda para descomponer la grasa. O sea, todos los alimentos que usted consume y que estén catalogados y que nosotros lo veíamos el año pasado en esta parte de alimentos, ¿sí? O en este grupo de alimentos llamado grasas, todos esos se tienen, o el que ayuda a descomponerlos es el hígado. Entonces, mire, una de las partes importantes. Además, el hígado tiene ciertas funciones para producir proteínas para el plasma sanguíneo. Entonces, pero en sí, ¿qué es lo que está haciendo el hígado? ¿Cómo expulsa? Entonces, expulsa al intestino productos tóxicos formados en las transformaciones químicas de los nutrientes.
Estos desechos se eliminan mediante las heces. Entonces, todo lo que usted consume, todos los alimentos que nosotros consumimos, el hígado ayuda a su metabolismo, a su descomposición. Recuerde que las células en nuestro cuerpo humano se alimentan de glucosa. ¿De qué se alimentan las células? De glucosa, muchachos. O sea que toda esa papa, yuca, carne, arepas, pan, leche, todo lo que usted consume, y vimos el año pasado los eh, diferentes tipos de alimentos, se debe transformar, debe tener un proceso de catabolismo. Ahí es donde nos ayudan a nosotros las enzimas digestivas para poder transformar estos alimentos desde que usted empieza a masticar ese alimento en su boca. Ahí actúa una de las primeras enzimas que se llama amilasa. En ese bolo alimenticio que se empieza a formar en la boca, la amilasa empieza a descomponer todos esos alimentos en pedacitos más pequeños. Este tipo de descomposición lo llamamos nosotros catabolismo. ¿Qué es el catabolismo? Es moléculas grandes volverlas más pequeñas y cada vez más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas, ¿hasta qué? Hasta que se convierten en glucosa. Y esta glucosa ciela el alimento de las células. Ese es el que va a ingresar por la membrana plasmática hacia la célula para que ésta la pueda utilizar para producir energía, ¿sí? Y pueda utilizar la mitocondria y todas estas partes de las células que pues iremos a ver más adelante. Entonces el hígado importantísimo. También, muchachos, nosotros tenemos unas glándulas que se llaman glándulas sudoríparas. Que estas glándulas son muy importantes, muchachos, porque son las que regulan nuestra temperatura. Usted estará preguntando, ¿cómo así, profe? Temperatura, no entiendo. Cuando usted practica algún deporte, cuando usted corre, cuando usted juega, cuando usted se agita, subiendo una montaña, caminando, cuando usted se va con su perro y se va a dar una vuelta, después de cierto tiempo, usted empieza a tener un proceso de sudoración. Empieza a excretar sudor, a sacar sudor. Pero ¿para qué hace eso el organismo? El organismo hace eso o realiza este proceso para una regulación. ¿Cuál regulación? Pues la regulación de su temperatura. El sudor lo que hace es controlar a usted la temperatura y que no se le eleve muchísima y usted se empiece a enfriar, a regular. ¿Quién hace eso? Eso lo hacen las glándulas sudoríparas. Esa es una de las funciones bien importantes. Aparte de esto, esas glándulas nos ayudan a nosotros a eliminar, ¿sí?, productos tóxicos también. Entonces, importantísimo. Nos ayuda a nosotros a regular, aquí lo digo, a regular, una regulación de nuestra temperatura. Que usted pueda mantener una temperatura corporal estable. Pero aparte de eso, estas glándulas sudoríparas eliminan, sustancias en forma de sudor. O sea, ese sudor, aparte de que lo está enfriando usted térmicamente, ¿sí?, le está regulando la temperatura, y con ese sudor también las glándulas están excretando, están sacando al exterior residuos tóxicos que, si se dejan acumular, van a dar mal funcionamiento de nuestro organismo y nos podemos enfermar. Entonces recuerden bien esa parte bien importante. Y por último tenemos a los riñones. Los riñones, que ya después los iremos a ver a fondo, nos ayudan a eliminar diferentes sustancias o desechos en nuestro organismo. También nos ayudan a eliminar el exceso de líquido. Cuando usted consume mucho líquido, ¿sí?, pues este organismo, estos riñones nos ayudan a eliminar y a regular, porque nosotros solo podemos tener cierta cantidad de líquidos en el organismo,
Entonces lo que hacen los riñones es expulsarlo como tal. Entonces, muchachos, los riñones eliminan desechos y el exceso de líquido del cuerpo. También, importante, para que lo tengáis en cuenta, para sus apuntes, los riñones también eliminan el ácido que produce las células del cuerpo. Todos estos procesos de acidificación que se producen en la célula son eliminados por el riñón. Y aquí viene la parte importante que le estoy diciendo. ¿Qué es lo que nosotros queremos con estos procesos de excreción? Mire, escuche, póngame cuidado. Mantener un equilibrio saludable. Los riñones nos ayudan a mantener un equilibrio saludable de agua, sales y minerales. Entonces, importantísimo. ¿Qué es la excreción? Es la manera de cómo el organismo va a eliminar sustancias tóxicas. ¿Por qué se generan esas sustancias tóxicas? Mis estimados estudiantes, esas sustancias tóxicas se generan por los diferentes procesos metabólicos que nosotros hacemos cuando nos alimentamos o consumimos alguna bebida. ¿Para qué se necesitan estos diferentes procesos metabólicos para convertir estos alimentos en qué? En glucosa, que es el alimento que va a llegar a las células. Pero en ese proceso, cuando se empiezan a hacer esas transformaciones de estos alimentos, de estos alimentos en glucosa, se van a generar sustancias tóxicas que no son beneficiosas para el organismo y unos aparatos son los encargados de expulsarlas. ¿Cuáles? Los pulmones, ya les expliqué qué hacen. El hígado, ya les expliqué. Las glándulas sudoríparas y los riñones. Entonces acá, como los tenemos acá ubicados, las glándulas sudoríparas, el sistema urinario, que aquí ya está conformado por sus diferentes componentes. Yo solo me enfoqué en los riñones, después vamos a hablar bien del sistema o aparato urinario, el hígado y los pulmones. Importantísimo porque recuerde que esos pulmones van de la mano con la circulación que veíamos en el tema anterior. Recuerden que se hace esta sinergia entre el sistema circulatorio y el sistema respiratorio para que se pueda llevar a cabo ese transporte de sangre. ¿Sí? Recuerde que la sangre, como lo vimos en el tema pasado, transporta nutrientes, transporta oxígeno, transporta glóbulos blancos, glóbulos rojos hacia todo nuestro organismo. Entonces, continuando con esta diapositiva, vamos a hablar un poquito de estos productos de desecho. Entonces, acá están lo que nuestros aparatos que nos ayudan a eliminar, pero ¿a eliminar qué? Vamos a hablar de estos productos de desecho, muchachos. No, el primero que quiero tocar acá es la urea. ¿Dónde se produce? Se produce en el hígado. ¿Por qué se produce esta, o por qué se genera, muchachos, esta concentración de urea en el organismo? Porque en el hígado, aparato importante, estamos degradando aminoácidos. Recuerde que lo que nosotros estamos haciendo es que alimentándonos. Entonces, el degradar es convertir esas moléculas de aminoácidos en moléculas más pequeñas, ¿sí? Para que nos puedan servir en nuestro organismo. Recuerde que muchos aminoácidos, y lo veíamos el año pasado, nos generan a nosotros las proteínas. Y el año pasado nosotros veíamos que estas proteínas las podíamos encontrar ¿dónde? En la carne, en el pollo, en el huevo, en el pescado. Nos podían brindar alta cantidad de proteína. O sea que cuando usted se alimenta de proteínas, su organismo, su hígado empieza a procesar y se va a generar algo, un compuesto que se llama urea. Esa urea, ¿dónde la vamos a eliminar nosotros? Se va a eliminar en la orina, muchachos. Entonces, los riñones nos van a ayudar ahí a eliminar esta urea. ¿Por qué es tóxico si nosotros no eliminamos esta urea del organismo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo nos empieza a afectar? Y lo que pasa, muchachos, es que la urea
es un compuesto nitrogenado. ¿Qué significa esto? Y se lo voy a colocar acá. Esto es un compuesto, como lo digo acá, nitrogenado, o sea, tiene alto contenido de nitrógeno. Al tener alto contenido de nitrógeno, este nitrógeno es el que empieza a contaminar el organismo, y si esto se empieza a subir de nivel, nos empieza a generar afectaciones en nuestro organismo. Otro compuesto bien importante que nosotros tenemos que eliminar es el ácido úrico. Pregúntele a su mamá o a su papá o a sus abuelos que hay personas que sufren de dolores. Ellos llaman en las coyunturas, en las manos, y eso se da por una alta concentración de ácido úrico. Es un producto de desecho, igual del metabolismo de nitrógeno, pero ¿de quién? De las purinas. Eso lo hablaremos más adelante. Por ahora necesito que se aprenda cuáles son los productos de desecho. Primero la urea, segundo el ácido úrico. ¿Dónde vamos a eliminar nosotros ese ácido úrico? Lo vamos a eliminar de la orina, también por medio de la orina, por medio de los riñones. Cuando nosotros consumimos muchísima carne, muchachos, consumir muchísima carne es que usted desayuna, almuerza, come carne. La carne tiene un difícil proceso de descomposición en el organismo. Y si todos los días usted se va a alimentar de la misma manera, pues va a llegar un momento que en el organismo se le va a incrementar este ácido úrico. Y este ácido úrico lo podemos, una de sus manifestaciones es el dolor eh, que genera, ¿sí? Que genera en, en nuestras coyunturas, como dicen sus queridos padres y abuelos. Entonces, muchachos, un alto nivel, perdón, de ácido úrico en la sangre es bastante perjudicial para nuestro organismo. Entonces, todo esto radica en qué? Que nosotros no tenemos un equilibrio al alimentarnos. Por eso yo les hablaba el año pasado que hablamos de carbohidratos, proteínas, grasas. Siempre nosotros debemos tener un equilibrio. ¿Por qué genera esto? ¿Qué genera este ácido úrico, mis estimados estudiantes? Este ácido úrico genera dolor, lo que yo le digo, dolor e hinchazón en esas articulaciones, que pues el nombre correcto es articulaciones, pero a mí me gusta mucho pues cuando el abuelo o la abuela dice coyuntura. Pero el nombre en biología es articulaciones, para que usted tenga en cuenta. ¿En dónde se va a enfocar? Entonces ellos le van a decir muchísimo que los dedos de las manos, en las rodillas, en los tobillos, ahí se genera un dolor o una hinchazón por la alta concentración de este ácido úrico. También nos generan una dificultad para movernos, es difícil. Y bajar esta concentración, lo primero que el médico le va a hacer a usted o le va a realizar a usted es dieta, mi estimado estudiante. Haga dieta, le van a hacer para que empiece esos niveles de ácido úrico a disminuir. Entonces, dificultad en movernos porque las articulaciones están inflamadas. Hay también un enrojecimiento de esa articulación. A veces médicos nos dicen que en esa articulación puede tener un estado febril. Se va a tener, o sea, se va a tener al tacto o va a sentirse mediante el tacto un incremento de temperatura en esa parte inflamada que en el resto del cuerpo. Entonces, cuidado con esos ácidos úricos. Vamos a tener el dióxido de carbono, muchachos, que ese ya lo conoce y lo ha visto desde años anteriores en su primaria, que es generado por esta respiración celular y nosotros excretamos por los pulmones. Una alta concentración del dióxido de carbono en nuestro organismo nos puede causar la muerte. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Por esos sitios donde estén cerrados, tengamos alta producción de CO2, son altamente peligrosos. Esto también lo producen, recuerden, los carros, los vehículos, el transporte.
se da de procesos de combustión de esa gasolina, se generan CO2, entonces uno debe tener mucho cuidado porque altas concentraciones de CO2 en el organismo nos pueden causar la muerte a cualquiera. ¿Qué vamos a tener también? Agua. Necesitamos eliminarla. Se produce en esta respiración celular y se excreta mediante los riñones, muchachos. El sudor, lo que le hablaba la vez pasada, para que usted pueda regular esa temperatura y usted tenga una temperatura siempre estable. Mire que eso es, quiero dejarles claro ahí algo, cuando a usted se le incrementa la temperatura, que es un estado febril, es porque usted le está pasando algo a su organismo. ¿Cómo así, profe? Claro. Entonces su merced o tiene alguna infección o el ataque de alguna bacteria, algún parásito, algún virus, y el organismo lo que le está informando a usted es dándole una alerta temprana. Por eso se incrementa la temperatura o se genera un estado febril en el organismo. Entonces, para que usted lo tenga en cuenta. Entonces, recuerden que esas glándulas sudoríparas lo que están haciendo es regular la temperatura de nuestro organismo gracias al sudor que nosotros producimos. También vamos a expulsar unos pigmentos biliares, que esos pigmentos biliares también son bastante peligrosos para nuestro organismo. ¿Por qué se forman? Se forman por la degradación de la hemoglobina en el hígado, o sea, de la sangre en el hígado, y nosotros la vamos a expulsar en las heces. Entonces, pigmentos biliares. Entonces, mis estimados estudiantes, de aquí va a salir la primera actividad, actividad 1, y la actividad 1 consta, escúcheme muy bien, de copiar este cuadrito ordenado en su cuaderno. Listo, entonces copiar el cuadro, copiar en el cuaderno. Ese es un resumen que le va a servir a usted para estudiar el tema que estamos viendo. Entonces ahí es donde le digo, producto eliminado, todos los productos que hemos visto, dónde es el origen de ese producto, que yo le puedo preguntar a usted, cuál es el órgano que lo produce, quién es el que lo excreta o lo saca al exterior y por qué medio lo estamos excretando. Orina, heces, sudor, aire. Entonces, necesito que en su cuaderno, vuelvo y repito, me copie aparte pues que tenga los apuntes de la clase, usted ordenadamente pues va a tomar la clase y va a tomar los apuntes más importantes en su cuaderno, como venimos realizando en estas ciencias naturales, y va a copiar esa tablita, mi estimado estudiante, en su cuaderno, que es el resumen que yo le voy a preguntar en la evaluación. Antes de continuar y para el conocimiento, con el permiso de ustedes, quiero colocar un videito. Vamos acá, pero hago cambio de pantalla. Pero regáleme un minuto para incluir el sonido acá de estos procesos de excreción, aparato excretor. Entonces vamos a ponerle mucho cuidado a esta parte, muchachos. Entonces, vamos a escucharlo y a estar atentos. Bienvenidos. Hoy aprenderemos sobre el aparato excretor. ¿Ir al baño depende del tipo de ambiente que habitas? Veamos. Nati, el otro día acompañé a Michael a un acuario. Sí, entiendo, aunque me da algo de pena verlos en peceras tan pequeñas. Los peces necesitan tener un aireador que renueve el oxígeno que consumen. Además hay que limpiarla. Cada tanto se acumula suciedad. Los peces se fecan, orinan. ¿Los peces orinan? ¿Tienen riñones con uréteres y todo lo demás? Creo que debemos repasar lo que vimos en clase del aparato excretor. Si tuviéramos que hablar de la proporción de agua de nuestro cuerpo, ¿qué podríamos decir? Yo leí que es aproximadamente el 70% del peso de nuestro cuerpo. ¿Y cómo está distribuida? La mayoría del agua está dentro del
de las células, en el citoplasma, y el resto en el líquido que rodea las células. Espacio extracelular o intercelular. Hay varios diseños de aparatos excretores. Sin embargo, a pesar de sus diferencias, podemos encontrar una función común en todos ellos. ¿Qué cosas en común pueden ser? Que las células, al estar vivas, tienen un metabolismo que requiere nutrientes y produce desechos, cosas que necesita eliminar. ¿Por qué el metabolismo tiene que eliminar esas moléculas de desecho? Porque si no las elimina, pueden volverse tóxicas, o simplemente porque se van acumulando en el citoplasma, y eso no está bien. Entonces las células las eliminan. ¿Y a dónde van esas moléculas que hay que desechar? Si las elimina al espacio extracelular, es casi la misma situación. Todo andará hasta que se produzca una acumulación. Entonces tendrá que eliminarlas fuera del organismo. Estamos en presencia de un aparato cuya función es eliminar algunas de las moléculas que se producen como desecho del metabolismo celular. Este aparato es distinto del encargado de eliminar los desechos del alimento, lo que no se puede absorber de lo que se ingiere. Sí, ese es el aparato digestivo. La materia fecal contiene un tipo de desecho y la orina otros. Exacto. Entonces, cualquiera sea el modelo de aparato excretor que tenga un organismo, su función es generar el vehículo para desechar algunas de las moléculas producidas durante el metabolismo celular, para que no se acumulen ni en la célula ni en el espacio intercelular. ¿Será que las moléculas que necesito desechar son moléculas solubles en agua? El agua es muy abundante, entonces puedo usarla como vehículo de desecho. Muy bien. Son moléculas hidrofílicas, por lo tanto usan un solvente como el agua y son transportadas para ser desechadas. Ustedes saben que la cantidad de agua que hay en las células y en el espacio intercelular es crítico para su supervivencia. Entonces, en algunas ocasiones, los organismos no pueden perder mucha agua. Pero también pueden tomar agua y así mantener la cantidad constante. Nosotros somos animales terrestres y estamos adaptados a ambientes con disponibilidad relativa de agua. Es decir, que no somos animales adaptados al desierto como los camellos, que se pueden pasar varios días sin ver una gota de agua. Ni somos delfines que tenemos agua rodeándonos todo el tiempo. Exacto, por lo tanto nuestra orina va a estar en el medio, va a ser hipotónica si la comparamos con peces de agua salada. Y va a ser hipertónica si se la compara con peces de agua dulce. Qué bueno que el cuerpo haga todo eso por nosotros. Suscríbete haciendo clic aquí. Listo, muchachos. Entonces ahí tenemos un video. Les estaba mostrando un video que nos aclara más de la importancia de este sistema excretor. Entonces ya tenemos un poquito más claro el concepto y vamos a continuar. Entonces recuerda que la actividad 1 es copiar esa tablita en el cuaderno, realizar el resumen, lleve toda la secuencia en su cuaderno de ciencias naturales. Pero ¿qué es la excreción en sí? Ahora sí vamos a definirla con todo esto que ya tenemos nosotros y que ya hemos hablado hasta el momento y lo que hemos observado en el video. Entonces, lo voy a leer textualmente para que usted lo pueda entender muy bien. La excreción es un proceso fisiológico que le permite al organismo expulsar sustancias que no sirven ni se usan y pueden ser tóxicos para el cuerpo humano, manteniendo así el equilibrio de la homeostasis y la composición de los fluidos corporales. Entonces yo creo que ya a su merced le quedó claro totalmente qué es la excreción. Y hay una palabra acá que quiero subrayar y su merced se estará preguntando de qué trata. Aunque la vamos a definir más adelante, esto está relacionado con un equilibrio en el organismo. Equilibrio en el organismo, muchachos. O sea, el organismo siempre debe estar equilibrado. Cuando el organismo, mi estimado estudiante, se sale del equilibrio, es porque nos enfermamos. Así de sencillo. Siempre el organismo, y apréndase esto, tiende a estar en un equilibrio. Y hay unos libros que llaman a este equilibrio un equilibrio dinámico.
Es un equilibrio dinámico que se hace posible gracias, muchachos, a los diferentes mecanismos de autorregulación que tenemos los seres vivos. Entonces, por ahora, quiero que se aprenda que la homeostasis es un equilibrio dinámico que tiene el organismo y nos sirve para poder mantener todos nuestros procesos funcionando muy bien. Si nosotros nos salimos de este equilibrio, vamos a enfermarnos. Vamos a continuar con la diapositiva. Pero nosotros vamos a tener un proceso de secreción. En biología se llama secreción, muchachos, al proceso por el que una célula o un ser vivo vierte al exterior sustancias que realizan su función fuera de la célula. También se llama secreción a la sustancia liberada. El acto de verter secreción se llama segregar. La secreción, es inicialmente un proceso celular en el que determinadas sustancias pasan del citoplasma al exterior por ósmosis o por exocitosis. Entonces, vamos a tener también, pero me adelanto un poquito acá. Ya les voy a hablar quiénes son los que hacen este proceso de secreción. Entonces, al proceso por el que una célula o un ser vivo vierte al exterior sustancias que realizan su función fuera de la célula, también se llama secreción. Entonces vamos a tener una excreción en el organismo, vamos a tener una excreción que lo vamos a explicar de una manera más detallada la próxima clase y vamos a tener un proceso de secreción. Pero ¿quiénes hacen la secreción en el organismo para que ustedes la tengan claro? ¿Quiénes hacen la secreción? Es función característica de las glándulas. Nuestro organismo tiene diferentes glándulas, ya vamos a hablar de eso. Que estas glándulas lo que hacen es tener funciones de regulación en los diferentes organismos y nos van a servir para diferentes funciones. Entonces, ¿quiénes hacen el proceso de secreción? Las glándulas. ¿Quiénes hacen proceso de excreción? Pulmones, riñones, glándulas sudoríparas y lo que le mostré acá. Y el hígado. Excreción. ¿Quiénes hacen secreción? Las glándulas. Hay diferentes tipos de glándulas. Y ahorita hablaremos del sistema endocrino. Entre estas glándulas, muchachos, existen glándulas exocrinas. Entonces vamos a tener en nuestro proceso de secreción unas glándulas que se llaman exocrinas, ¿como cuáles? Como las salivales o las sudoríparas, que vierten al exterior, ¿sí? Glándulas exocrinas, o a cavidades internas que comunican con el exterior como el tubo digestivo. Entonces, vamos a tener una secreción de glándulas exocrinas y vamos a tener unas que se llaman glándulas endocrinas. Entonces, yo quiero dejar solo hasta acá para no ampliarles más el tema y poderles explicar esta semana con mayor detalle. Entonces, por ahora, ¿qué procesos hay? Excreción, secreción. ¿Quién hace la excreción? Pulmones, hígado, glándulas sudoríparas y riñones. ¿Quiénes hacen la secreción? Las glándulas. Hay glándulas, ya la vamos a ver, hay diferentes, muchachos. Mírenlas acá. Está el hipotálamo, la hipófisis, la glándula pineal, la glándula tiroidea, el corazón, la glándula suprarrenal. Todas esas son glándulas que nosotros vamos a tener y vamos a hablar más adelante de eso. Entonces, eso era lo que quedamos acá, muchachos. Quedamos acá. Muchas gracias por haber escuchado esta clase. Por favor, haga la actividad 1. Y nos estamos viendo en clase esta semana. Muchas gracias. Dios los bendiga. Dios los guarde. Por favor, a cuidarnos. Y
a copiar la actividad de la clase que les dejé. Bueno, muchachos, que estén muy bien. Dios los bendiga. Y nos estamos hablando. Cualquier duda, cualquier inquietud que usted tenga, por favor, escríbeme por cualquier medio que le sea más fácil para poderse comunicar conmigo. Por donde usted pueda y sea fácil, me pregunta lo que usted quiera si tiene alguna duda. Lo otro, muchachos, antes de terminar, también les quiero recordar que en octubre vamos a hacer nuestro segundo seminario. Entonces recuerde que ustedes participaron el año pasado, ¿sí? Entonces quiero que vayan pensando y en clase me digan si quieren participar. Ya están abiertas las convocatorias. La idea es construir el trabajo desde ahora para que no se construya en octubre. La misma fecha de este seminario es la misma fecha del año pasado, muchachos. Estamos hablando de octubre más o menos. Vamos a realizar el proceso. La idea es que usted lo vaya analizando, lo vaya pensando. Yo le voy a dar el tema desde ahora para que usted lo haga más calmadamente y no tenga esos afanes en octubre. Entonces vaya pensando en participar en nuestro segundo seminario de Ciencia, Tecnología, Innovación e Emprendimiento CISA 2021. Recuerde que el año pasado pues fue un gran éxito con la colaboración de todos los profesores están inmersos en esto, entonces cada uno le dará pues como su directriz. Desde ahora le adelanto que de mi área usted va a tener para ese cuarto periodo, hablo por mí, por Javier Sanabria, va a tener nota en biología, en ciencias naturales. Entonces para que usted se motive en ese cuarto periodo a participar. Entonces no siendo más, muchachos, esa era la información que tenía para hoy. Dios los bendiga, Dios los guarde y nos vemos en una nueva oportunidad. Hasta luego.